la ganadora. Según los resultados, tuvo un promedio de 39% en las encuestas, sobre todo en la encuesta interna. Superó, esta encuesta interna lo dice, por 13 puntos porcentuales a su más cercano contendiente, que fue y que es Marcelo Ebrard, en 5 encuestas realizadas. Aquí parte de lo que sucedió el día de hoy. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Así que no hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! Una vez conocidos los resultados, el resto de los aspirantes, salvo Marcelo Ebrard, que había declarado desde horas antes, había declarado su inconformidad con los resultados, había pedido que se anulara el proceso interno, externaron su reconocimiento a la nueva coordinadora. En realidad, no nos engañemos, esto de la nueva coordinadora de los comités de defensa de la 4T es un eufemismo legal para decir la próxima candidata presidencial. Lo decía la propia Claudia Sheinbaum, en lo que creo que fue un lapsus legal, porque dijo, mañana comienza la campaña, y así es, en realidad una campaña que fue mucho tiempo antes. Fue un anuncio de Marcelo, quien declaró que ya no acompañaría el proceso y convocó Ebrard a una asamblea con su equipo de trabajo para el lunes para definir qué es lo que se haría. Por su parte, Malú Micher, representante de Ebrard, aclaró que no se van del partido, aunque por otra parte, dijeron que sí estarán en la boleta. A ver qué es lo que ocurre en este tema, que fue, digamos, lo único que opacó este destape, triunfo, como usted lo quiera llamar, de Claudia Sheinbaum, un triunfo y un resultado mucho, pero mucho más contundente de lo que algunos pensaban, pero que va absolutamente en el mismo tono y prácticamente con los mismos números, las mismas cantidades, desde hace prácticamente un año, Viviana. Sí, Jorge, la verdad es que no hubo sorpresas el día de hoy. Bueno, antes, en la tarde, justo antes de todo este evento de destape, alrededor de las 2:20 de la tarde, Marcelo Ebrard hizo un llamado para repetir el proceso. Había indicado de una serie de irregularidades detectadas y esto fue parte de lo que dijo Marcelo Ebrard. Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita, porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos. Mire, este es un proceso con todas sus características. Yo creo que fue muy errático en muchas cosas, creo que tuvo un defecto fundamental, que es no permitirle a los aspirantes, a los candidatos, debatir entre ellos. Hubiera sido muy interesante que eso se permitiera. Creo que las encuestas, lo poníamos ayer, la entrevista que nos había dado Cuauhtémoc Cárdenas desde que comenzó este proceso, que las encuestas no son el mejor método, creo yo, y lo decía Cárdenas, para elegir un candidato con estas características. ¿Por qué? Porque las encuestas siempre le han salido mal, aunque estén muy bien, le han salido mal a Morena. Estas estuvieron aparentemente muy bien. Es muy difícil hacer 5 encuestas por separado y que todas coincidan en los mismos números, y eso tendría que hacer reflexionar, creo yo, a Marcelo Ebrard. No sé si lo hará, pero lo cierto es que Claudia Sheinbaum recibirá con estos números el bastón de mando, le llaman, del presidente, y este domingo recibirá su constancia de ganadora. El bastón de mando, me imagino que es para llevar
para llevar los blasones de la 4T. ¿Por qué? Porque el bastón de mando que le dieron al presidente fue el 1 de diciembre y era como presidente de la República. A Claudia le falta recorrer 9 meses de un arduo camino de campaña electoral y después 4 meses más para el proceso interno. En el proceso interno, Claudia recibió un 39.4% de promedio, Marcelo el 25.6%, Fernández Noroña, que fue quizás para muchos la gran sorpresa de este proceso, el 12.2%, Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, el 10%, Ricardo Monreal, el 6.5% y Manuel Velasco, el 6.3%. Por cierto, uno de los detalles de la jornada de hoy es cuando se equivocó ahí Alfonso Durazo. Argumentó, tiene razón, que probablemente tiene razón, llevaba 48 horas sin dormir, cuando en un momento que en una de las encuestas dijo que había recibido el 73% de los votos Manuel Velasco, pero bueno, no, tiene 6.3. Para darnos detalles de esta jornada tenemos, como estuvo todo el día ahí, a nuestro compañero Óscar Hernández. Óscar, qué gusto saludarte. ¿Qué jornada te ha tocado todo el día ahí en el World Trade Center, Óscar? Una jornada muy larga que ya llega a su fin. ¿Cómo están, queridos Viviana, Jorge? Ya las luces en el salón donde fue el evento se apagaron y aquí afuera del World Trade Center son las imágenes de Edgar Andrade. Ya se retiraron los simpatizantes de quienes fueron aspirantes, ya también se retiraron estas vallas metálicas que hicieron una verdadera fortaleza, Jorge, Viviana, este World Trade Center desde el día de ayer. Ya solo quedan pues algunas huellas de lo que fue esta jornada. Y de este otro lado, Edgar Andrade pues nos muestra también pues este tipo de rastros de la jornada, los banderines todavía de quien fue pues ya elegida como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Viviana, querido Oscar, Jorge, ustedes en la mesa siempre son... Platícanos un poco cómo viste llegar a Claudia, platícanos un poco cómo percibiste, tú la tuviste muy cerquita, cómo viste llegar a Claudia Sheinbaum, cómo se fue desarrollando. Seguramente ya sabía los resultados de las encuestas, pero cuando le dicen que es la ganadora, ¿qué se percibió? Platícanos cosas que no se hayan visto. Claro, a eso iba. Ustedes son personas de análisis profundos, seguramente van a coincidir conmigo. Hubo muchas señales, sobre todo gestos, gesticulaciones, hasta la forma como venían vestidos los entonces aspirantes que dieron, pues, que adelantaban un poco. Llamaba mucho la atención primero, Viviana, Jorge, que hasta adelante en la fila, digamos, principal, solamente antes de que empezara el evento, solo había familiares e incluso el novio, Jesús María Tarriba, el novio de Claudia Sheinbaum. Solo ellos estaban presentes, no había ningún otro familiar cercano o ningún otro familiar de los otros 4 aspirantes que se esperaban aquí, además de Claudia Sheinbaum. Una mujer que desde que se bajó de su vehículo aquí fue arropada por decenas de sus simpatizantes, pero se le veía sumamente sonriente, bromista, lo que contrastaba, ustedes estarán de acuerdo conmigo, con las últimas jornadas donde se le veía más seria. Seguramente, como tú lo dices, Viviana, querida, ya sabía o ya podía adelantar un poco el resultado del proceso y por ello es que se había permitido que en primera fila estuvieran sus familiares. ¿Qué les digo? Cuando termina el evento, baja Claudia Sheinbaum del estrado y recibe, no les exagero, más de un centenar de abrazos. Primero se funde en uno de ellos con sus hijos, después con su novio y después hubo, decenas de simpatizantes que hacían fila. Y tras bambalinas se escuchaba a Claudia decirle todavía a Adán Augusto, todavía a Manuel Velasco, a Noroña, que mañana tenían que verse muy temprano para comenzar a trazar la ruta de aquí a el 2024. Hay que recordar que, eventualmente recibirá este bastón del mando y el domingo pues va a recibir esta constancia como ganadora. Fue la única que vestía pues los colores guinda, los colores de Morena, y cuando salió, todavía se dio tiempo, termina el evento, querida Claudia, Jorge, termina el evento, baja este
altos pisos del World Trade Center y se reúne, toma un megáfono, Claudia Sheinbaum se reúne con las decenas de simpatizantes que había aquí en los alrededores del World Trade Center, les agradece el apoyo y les asegura que ella va a conquistar la presidencia en el 2024. Fue un evento que duró aproximadamente, o un momento que duró 3 o 4 minutos, en donde, bueno, imagínate, hasta Claudia Sheinbaum subió a una de las vallas metálicas que se encontraba para dirigirse a sus seguidores, sumamente contenta, se le veía muy emocionada, incluso ella aclaró que estaba tan emocionada que a momentos no sabía exactamente cómo dirigirse a la gente, sobre todo en el sentido de agradecerles pues que hayan estado aquí desde el día de ayer, Viviana, Jorge. Oye, Óscar, a ver, el gran ausente ahí fue Marcelo Ebrard. ¿Qué se decía en ese auditorio sobre la posición de Marcelo Ebrard? ¿Qué sentías tú? Más allá de hubo un comentario de Mario Delgado al respecto, pero ¿qué se decía de lo que sucedió con Marcelo unas horas antes? Sí, bueno, dentro del salón donde estuvimos presentes, básicamente había mucho hermetismo y se alcanzaba a escuchar que Marcelo tenía que, tarde o temprano, pasar este momento difícil para unirse o para apoyar esta coordinación de los comités de defensa que va a encabezar Claudia Sheinbaum. Estaban muy confiados, por lo menos en lo que alcanzamos a escuchar y lo que también en su momento dijo Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, que tarde o temprano tenía que sumarse, tenía que regresar o digamos de alguna u otra forma alinearse para construir juntos pues este camino a la 4T, a la presidencia de la República. Y justo eso también se comentaba mucho, recordar, Jorge, Viviana, que demoró prácticamente 2 horas este anuncio. Lo que se decía entre los equipos de prensa de cada uno de los entonces aspirantes es que estaba de alguna forma intensa la plática que sostenía Mario Delgado con los demás para llegar a una primera conciliación y salir pues en una especie de unidad que ustedes también lo vieron, pues algunos menos efusivos que otros, que decir de Ricardo Monreal completamente desangelado, incluso el abrazo que le da Claudia Sheinbaum pues con cierto desencanto, pero al final pues por eso demoraron un poco, decía el propio Mario Delgado y su gente sobre todo, porque estaban trabajando en el tema de la conciliación de cara a lo que viene, Jorge, Viviana. Y vaya que vienen cosas. Muchas gracias, Óscar. Felicidades por la cobertura a lo largo de todo este día. Gracias, bueno, Óscar. Muchas gracias, Óscar. Día histórico. Bueno, prácticamente podemos ver que quedarán 2 mujeres candidatas a la presidencia para el 2024. Y bueno, antes vamos a platicar un poquito. Antes de ser jefa de gobierno, platiqué con Claudia Sheinbaum en una entrevista muy personal. La verdad fue una entrevista entrañable y esto es parte de lo que me dijo. Vienes de una familia de inmigrantes, tus abuelos de Lituania, la familia de tu mamá de Bulgaria. ¿Cómo llegan a México? Mis abuelos paternos vienen de Lituania, llegaron a principios del siglo XX, principalmente por razones económicas. Cada uno llegó por su cuenta, pero se conocieron en México. Vivieron en la Merced, después en Tepito. Y del lado de mi madre vienen de Bulgaria, durante la Segunda Guerra Mundial. De chiquitos vivíamos en Hacienda de Chegaray, en Naucalpan. Yo viví ahí hasta los 12 años y después vivimos en Coyoacán. Después mis padres se separaron y pues yo me independicé como a los 22, 23 años. Tú has sido siempre muy estudiosa, tienes maestrías, doctorados y eso... Para poder llegar a hacer eso, imagino que hay una base importante en tu casa de padres muy cultos, de padres muy preparados. Sí, mi madre es científica, ella es una bióloga muy reconocida, es profesora emérita de la UNAM. En el caso de mi padre, que ya falleció, ingeniero químico, él se dedicó más bien a trabajar en una pequeña empresa durante toda su vida. Tus papás estuvieron en el movimiento del 68 y después tú entras ya a un movimiento estudiantil importantísimo que fue el CEU. Sí, bueno, desde el CCH de alguna manera me involucré en los movimientos estudiantiles y hacia el final de la carrera me tocó este hermoso movimiento, el Consejo Estudiantil Universitario. Digo hermoso porque
fue muy creativo y además pues los resultados fueron finalmente la defensa de la universidad pública, que es en lo que nosotros creemos la educación como un derecho. Y eso fue también una de estas circunstancias de la vida que te cambian lo personal, marcan. Porque conoces tu marido, Carlos Simas, fue dirigente del CEU. Sí, ahí conocí a mi marido, pero sí fueron muchos años en donde, pues, donde nos conocimos, pues fue en el Consejo Estudiantil Universitario, que nos marcó para toda la vida. Claudia, siempre te han gustado muchísimo los temas de energía, incluso has estado trabajando muy de cerca con Mario Molina, y en un grupo de varios científicos de la UNAM llegaron a ganar incluso para una empresa el Premio Nobel de la Paz por todo el tema de cambio climático. Sí, yo trabajé con Mario Molina previo a ser secretaria de Medio Ambiente en 2000. Mario Molina creó un grupo de científicos de Estados Unidos, algunos europeos y de México, que fue el primer gran estudio, digamos, en donde se juntaron tantos científicos sobre la contaminación atmosférica en la Ciudad de México. ¿Cómo lo has hecho para poder seguir con tu parte científica y con tu parte política? Porque luego es complicado, ¿no? Sí, pues yo crecí así, quizá eso es lo que me permite mantener como mis dos espacios, y esta posibilidad de tener estas dos perspectivas me parece muy importante, tanto para la academia como funcionaria pública. Pues en la Secretaría de Medio Ambiente quizás los mejores logros fueron que durante esa época, que se conoce muy poco, redujimos en cerca del 30% la contaminación atmosférica por distintas medidas que se hicieron. Y sí, en efecto, además de ser secretaria de Medio Ambiente, en esa época Andrés Manuel López Obrador me pidió que coordinara la construcción de los segundos pisos. Y además el Metrobús sí era un proyecto integral en donde participábamos Medio Ambiente, la Secretaría de Transporte, Finanzas, y pues finalmente se logró este proyecto de transporte muy importante para la ciudad. Pero aparte tú quedas en ese proyecto porque Andrés Manuel estaba a su gente de máxima confianza y tú eres esa. Pues yo creo que Andrés Manuel tiene mucha gente de confianza. Quizá mi virtud es que soy obsesiva del trabajo. Entonces, esto que yo hago en la política como servidora pública, para mí es una responsabilidad. Es decir, yo estudié, tengo mis estudios, tengo mis conocimientos, me puedo quedar en la universidad, pero me parece más importante aplicar estos conocimientos para transformar nuestra realidad. Oye, Claudia, tú has declarado en algunas ocasiones que sí, obviamente hay que apoyar a las mujeres en el poder y hay que ser solidaria como mujer, pero muchas veces te ha tocado ver que una vez que una mujer llega al poder se comporta como hombre y es más misógina que los hombres. Así es, totalmente cierto. Si no basta con que una mujer llegue a un puesto de dirección, hay que reconocer desde estos espacios las dificultades que tienen las mujeres para llegar a estos sitios y poder desarrollar políticas que apoyen a las mujeres. Oye, ¿ya tu pasión qué fue el baile? El ballet, estudié danza clásica desde los 6 años hasta pues casi los 21 años. Ya en la facultad pues tuve que tomar la decisión entre seguir con el ballet o pues dedicarme de tiempo completo a la universidad. No podía guardar los dos. ¿Sigues bailando? Ya no, solo en las fiestas. Bueno, en esa entrevista, que fue justo cuando yo estaba todavía en la alcaldía de Tlalpan, me tocó ver una Claudia, la verdad, muy disciplinada, y creo que parte de esta disciplina, y me lo comentaba, se lo había dado el baile, que desde chiquitita empezó a bailar con muchas jornadas, claro, por supuesto, siempre compartiéndolo con su educación, con la escuela y después con la carrera. Y bueno, esta disciplina es, yo creo, y sin duda lo que la ha llevado a donde está ahorita en este momento. Es una mujer que estudió una maestría muy especializada en el extranjero y bueno, una mujer muy preparada. Y ahora estamos viendo, es histórico porque en esta contienda electoral habrá, si no cambian las cosas, pero todo parece indicar que habrá 2 mujeres para buscar la presidencia, Jorge. Es un hecho inédito en México. Un hecho inédito en México y en muchos países, y la verdad, más allá de eso, más allá de lo que usted opine de Claudia o lo que opine de Xóchitl, es algo de lo que nos tenemos que hay que celebrar, porque la verdad son 2 mujeres muy entregadas, muy decididas a participar por México, y tiene, en el de Xóchitl hemos hablado ya mucho, en el caso de Claudia, y algo que decía Viviana ahora,
palabra que es muy importante, que es, se podrá estar de acuerdo o no políticamente con ella, eso ya, además vienen 9 meses de campaña, son larguísimos, pero es una mujer muy disciplinada y que tiene, quizás no es una mujer con carisma, no es un líder de masas, eso es indudable, pero es una mujer muy disciplinada y, como diríamos, enormemente talachera, y eso habrá que ver cómo le funciona. Puede funcionar, puede no funcionar, pero por lo pronto Claudia ya es la candidata de Morena, del Partido Verde y del PT, aunque no tenga ese título para las elecciones del 2024. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y mañana el presidente López Obrador viajará por primera vez a Sudamérica, estará el 8 y el 9 de septiembre con el presidente de Colombia, con Gustavo Petro, y el 10 estará en Chile con el presidente Gabriel Boric para conmemorar los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista el 6º viaje internacional en su mandato. En esta ocasión, una gira de trabajo de 4 días por Sudamérica. Será la segunda gira por países latinoamericanos, luego de que en mayo visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Este viernes despegará de la Ciudad de México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea rumbo a Bogotá, Colombia, donde se reunirá con el presidente Gustavo Petro. El sábado asistirá a la ceremonia de clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas y perspectivas futuras. En ella se abordará un tema central para la región, el narcotráfico. Al terminar, ambos mandatarios ofrecerán un mensaje a los medios de comunicación. Ese mismo sábado, el presidente López Obrador viajará a Santiago de Chile. No obstante, aclaró que no sobrevolará el espacio aéreo de Perú y él mismo explicó por qué. Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a tener más tiempo, creo que como 1 hora más. El mandatario mexicano fue invitado por el presidente Gabriel Boric al homenaje del domingo por los 50 años del asesinato de Salvador Allende, ocurrido en el marco del golpe de Estado del general Augusto Pinochet. Una vez que concluya la ceremonia, el presidente regresará a la Ciudad de México. Entre las personas que acompañarán al presidente a esta gira se encuentra la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, el secretario de la Defensa el general Luis Crescencio Sandoval y el secretario de la Marina almirante José Rafael Ojeda. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, a ver cómo va la primera vez que el presidente hace una gira de estas características en su 5º año de gobierno, ya entrando al 6º año de gobierno. Hay algo que, lo de Petro va a ser una etapa bastante complicada, va a ver usted, pero el tema de la visita a Chile tiene un efecto muy importante. Me ha tocado ir a Chile, por ejemplo, me tocó acompañar como reportero al presidente Salinas cuando se reanudaron las relaciones con Chile, estuvieron rotas durante muchos años después del golpe. He ido en otras ocasiones a cubrir otras visitas de otros presidentes, con el presidente Fox, y en otras ocasiones siempre son muy emotivas. ¿Por qué? Porque una de las mejores páginas de la política internacional de México, de las mejores páginas, se libró, se escribió después del golpe militar en Chile, con una acción excepcional de nuestro embajador ya fallecido, Gonzalo Martínez Corbalá, ahí al frente de la embajada mexicana en Chile. Es algo que, más allá de partidos y de ideologías, hay que celebrar. Esa fue una gran página de la política exterior mexicana, que ojalá no se olvide.
Bueno, y vamos a otro tema. Ayer le fue quitada la prisión preventiva al abogado Juan Collado. Este es un paso para que Collado pueda recuperar su libertad. Juan Collado libró una de las prisiones preventivas que pesan en su contra. Un juez retiró la medida al abogado por la supuesta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos. En su lugar, le impuso medidas cautelares como usar un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y el pago de una fianza de 1 millón de pesos. Aún tiene que permanecer en la cárcel por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de Caja Libertad. Sin embargo, desde hace unos meses Collado no ha estado en prisión. Está en un hospital, donde este miércoles llevó su audiencia vía remota. Según los reportes, ha sido intervenido en al menos 4 ocasiones, la más reciente debido a un problema en las cervicales. Una de sus vértebras le está oprimiendo y eso le provocó pérdida de la movilidad en el brazo izquierdo. Desde 2019, Juan Collado permanecía privado de su libertad en el reclusorio norte de la Ciudad de México, acusado por la Fiscalía General de la República, investigado por recibir más de 45 millones de dólares en Andorra, recursos que provenían de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para blanquear dinero. Supuestamente recibió los depósitos entre 2009 y 2013. El modus operandi se iniciaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana cuyo capital era transferido a una cuenta del Banco de Andorra a nombre de una sociedad instrumental. Más tarde llegaban en uno de los depósitos Juan Collado a través del envío interno, es decir, de una cuenta a otra en el mismo banco, a fin de no dejar rastro. Estas compañías mexicanas que enviaron fondos al abogado en Andorra figuran en la relación de sociedades pantalla que usó el Chapo. En otra investigación en curso, El País reveló que la hermana y cuñado de Juan C. figuraron como titulares de una cuenta en Andorra que ingresó entre 2015 y 2017 más de 2 millones de euros. Según los investigadores, los familiares usaron este tinglado financiero internacional disimulando transacciones de comercio textil. Bueno, de toda esa historia de las empresas, el dinero en Andorra por supuesto está, pero de las redes, del Chapo Guzmán y todo eso, el único problema es que la Fiscalía no ha podido comprobar nada, pero ya nos vamos bien. Así están las cosas, un día muy movido el día de hoy, por supuesto mañana también habrá muchísima información, así que lo esperamos muy puntuales a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito y mañana tenemos una cita. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.